Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Charla con la Luna? Pues ya saben que yo encantadísima de compartirles temas bonitos e interesantes día con día que nos sirvan para nuestra vida. Y bueno, pues el día de hoy ya saben a quién tengo aquí, un invitado muy especial que es el Padre Mario Cruz. Yo estoy encantadísima porque vamos a hablar de la meditación y pues como medio para encontrar la paz, ¿verdad? Así es, ¿Cómo Cristi. estás, Padre? Pues muchas gracias Bienvenido. por la invitación nuevamente. Un saludo a todos los que son parte ya de tus fans a través de estos medios y bueno, pues con mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Así es, no, hombre, pues, ¿qué te puedo decir? Yo encantada, para mí es un honor tenerte aquí en Charla con la Luna y pues para platicar de este tema que últimamente, bueno, suena muchísimo como es la meditación y la contemplación, Así es. ¿verdad? Como un Bueno, yo medio creo que alternativo. es justo que todas las personas tengan el deseo de vivir en una salud espiritual, pero también corporal. Yo creo que la armonía, que es una de las prácticas también necesarias en todos los ambientes. En la casa se busca la armonía. Dios ha creado una obra con su disciplina y dice la escritura, hasta le ha puesto límites al mar. Todo tiene que tener un orden, una Ok, disciplina. sí, Y también en nosotros, la forma en la que el hombre busca esa armonía, esa paz, esa salud física, es a través, como has dicho, de diferentes recursos, como es la contemplación, que es propia del cristianismo, ok. pero también la meditación, que es una práctica de la cultura de oriental también, que bueno, nosotros en México, en América Latina, ya en estas prácticas, bueno, son propuestas para todos aquellos que buscan pues una paz interior. Así es, pero por ejemplo, este padre, bueno, yo he escuchado a lo mejor mucho al respecto, o sea, o de que sí se permite, o sea, en la iglesia o no se permite, como que hay ciertos puntos de las meditaciones o de la contemplación que a lo mejor no van de acuerdo a la iglesia o sí, o sea, yo Sí. tengo esa duda, esa inquietud. Bueno, todo se permite de acuerdo al fin que tú quieras. Por Ok. ejemplo, un deportista tiene una dieta determinada porque tiene un fin determinado. El cristiano tiene un fin determinado y por lo tanto tiene también una dieta Claro. que es no solamente del comer, sino también de la vida propia. Ok, Otros tendrán otros tipos de fines que se pueden permitir. ok. Como cristianos estamos llamados a conocer en qué consiste uno y otro. Ok, Empecemos, por ejemplo, con la cuestión de la meditación. ok. La meditación es una práctica que es psíquica, es decir, es mental, es corporal y es espiritual. Por ejemplo, el caso Sí. del yoga, que es el más común, Ajá. que conocemos y que mucha gente practica, el yoga tiene, como su nombre mismo lo dice, es una palabra sánscrita, una lengua antigua muerta, que significa la unión con el fin, es decir, la unión con el ser supremo, podríamos llamarlo así, o con el universo, ¿no? Que es el dios Shiva, así se le conoce en el hinduismo. Ok. La idea es, bueno, pues tener un proceso, un control, primero de lo que es el cuerpo. Ok. O sea, por eso todos los movimientos que uno hace en el yoga es tener dominio sobre el cuerpo y luego después sobre las ideas, crear una conciencia de que la idea vaya y luego después contra el espíritu, se va directamente contra el espíritu. Es un proceso y uno dice, bueno, ¿para qué controlar el cuerpo? ¿Para qué controlar la mente? ¿Para qué controlar el espíritu? Ajá. Bueno, tiene dos fines. Primero, una liberación, es Ok. decir, se libera de toda esta estructura humana, de todo lo que implica, llamémosle una evasión en el sentido de que ya no siente, ya no experimenta, ya no hay distracción. Y luego viene la unión con Dios. O sea, no es solamente una liberación por liberación, sino es una unión con este ser universal que en el hinduismo se le llama, es una divinidad, que es el dios Shiva, que nosotros lo traducen como el universo. Entonces, pues prácticamente es un evadir la realidad sensorial. Entonces, Wow. bueno, pues eso es el yoga y es una forma también de alcanzar una concentración, de alcanzar un dominio sobre sí mismo y sobre todo una apertura a esta divinidad. Esta es una forma que lleva consigo, por supuesto, relajación, un sentido bien, alimentación, o sea, lleva una práctica corporal, lleva todo un contexto en el que el cuerpo humano, la persona, se expone a una, llamémoslo así, a una concentración de tal grado que pierde los sentidos.
Y esa es una apertura total al universo. Ese universo que no es el cosmos, sino que es esta divinidad, Shiva, ¿no? Y luego el cristianismo, por otra parte, pues no es lo mismo porque el cristianismo nosotros no hemos visto, por ejemplo, que Jesús meditaba, Jesús contemplaba. Desde el libro del Génesis, cuando Dios terminó la creación, dice en el capítulo 2, empezando el capítulo 2 en el primer versículo, dice que después del sexto día, el séptimo, Dios contempló, es decir, descansó. Y entonces la contemplación no es cerrar los ojos, como puede ser la meditación. La contemplación es interpretar la realidad, ver al otro. Por eso te dices, al que tiene hambre, al que tiene sed, el que está desnudo, el que está... O sea, si tienen los ojos cerrados, no los vas a ver. Por eso no es compatible el cristianismo, la práctica del cristianismo, con la meditación. Porque la contemplación es ver, la meditación es cerrar. Ambas van a proporcionar, claro, una concentración. No más que una se concentra en un encuentro con el Dios que está oculto en el universo y otro se encuentra con el rostro de Dios que está expuesto en la creación y en las personas. Wow, bueno, estoy así sorprendida porque yo tenía mucha inquietud sobre estos temas y bueno, como dices ahorita, la práctica del yoga pues es una alternativa, la que más utilizan a lo mejor que para estar en paz, para estar en calma. Sí, es que el yoga, como toda práctica, tiene un método que son 8 estados, se le llama. Los primeros 5, pues empiezas con la respiración y luego después empiezas con los movimientos corporales y luego después pasas con las ideas y así vas paso a paso. Los primeros 5 pasos o le llaman grados del yoga son del cuerpo. Control, lo que decíamos. Primero, control del cuerpo. Segundo, control de la mente. Tercero, la pureza del espíritu, que se le llama así, porque ya los otros ya es la apertura a esta experiencia de la divinidad del universo, pues, ¿no? Sí, y bueno, a veces digo yo, ahorita que lo mencionas, o sea que bueno, en el yoga, bueno, es el universo, y yo digo, pues finalmente el creador del universo, ¿quién es? Es Dios. Sí, claro. Al final, y la contemplación nos lleva a ver el rostro de Dios. No más que nosotros pensamos que el universo es la creación y no. Nosotros la creación no es la divinidad, es la obra de la divinidad. O sea, vemos como alguien hace una pintura, una cosa es el pintor, el autor de esta, y otra cosa es la pintura. Para el hinduismo, la pintura es la creación, es Dios. Por eso el universo, ellos encuentran en el universo a Dios. Ahí está Dios y nosotros no vemos la obra de Dios. De Dios, exacto. O sea, de que Dios creó este universo. Así es. O sea, Él es el sí, creador. Es muy sencillo. Por ejemplo, si tú haces una pintura, digo, esta la hizo Cristi. Pero no eres la pintura, eres el reflejo de esa pintura. Oh, sí. Bueno, yo creo que esta explicación ha sido maravillosa. Porque sí es cierto, muchas veces, es más, hay gente o muchas frases, independientemente del yoga, yo creo que es con la introducción del New Age, con la nueva ola del cristianismo, con la nueva ola del universo, y vamos a enfocar al universo, o sea, invocan en sí, como quien dice, a la pintura, o sea, en este caso que es el ejemplo que pusiste, y dices, y por eso pues la pintura hay no te corrientes, va a hacer nada. No es el caso del yoga, pero hay corrientes de meditación donde se llega a adorar, por ejemplo, al sol, a las plantas, a los árboles, como si fueran dioses, y no, esa es la obra creadora. O sea, y la obra creadora nos lleva hacia alguien más, porque si vemos la creación, está imperfecta, o sea, porque tiene un principio y un fin. Mientras todo tenga un principio y un fin, está imperfecto. Entonces, eso nos lleva a lo perfecto, a un ser que no tiene principio ni fin. Exacto. Fíjate, no, eso es maravilloso, o sea, porque te digo, ahora se ven muchas frases, universo, más de esto, universo, o sea, le hablan al universo como si el universo fuera el que va a darte la solución a tu situación o a la abundancia que estás pidiendo. Y la realidad es que somos una expresión de Dios, somos el rostro de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza,
pero no somos dioses. Por ejemplo, padre, nos queda un poquito tiempo, pero por ejemplo la contemplación, ahora con los tiempos que hemos estado viviendo tan difíciles de todos, a uno busca a lo mejor también tener un poco de paz mental por el caos mental que nos ha ocurrido en tiempo. La contemplación, ¿cómo se pudiera practicar o también nos da un beneficio de poder aquietar nuestra mente? Bueno, la oración lo sabemos. Primero nosotros tenemos la experiencia de la Biblia, la Escritura. Tú lees un pasaje y contemplas, es decir, qué es lo que está aquí, cuál es el mensaje. Después de la Escritura, que es la revelación escrita, está la revelación creadora. Dios, a través de la creación, nos habla. O sea, tú ves un amanecer, tú ves, y todo te va llevando a ese ser que ha obrado para ti esto. Puso un clima, un color, una textura, para que tú te encuentres con él, no en eso, sino como un trámite. Pero la manera en la que Dios se manifiesta y lo podemos contemplar es en la persona. La persona, tú, yo y todos nosotros somos la expresión más genuina del rostro de Dios. Y por eso cuando tú ves al prójimo, pues tienes que amarlo, porque si está hambriento, si está sediento, si está desnudo, si está enfermo, si está encarcelado, tú tienes que ver el rostro de Dios ahí y amarlo, porque en la expresión que él mismo dice, porque estuve hambriento y me diste de comer. O sea, no es como si me hubiera dado, no, me diste de comer. Cuando lo hiciste con uno de estos, conmigo lo hiciste. Por eso el cristianismo es, abre los ojos, porque te está hablando Dios. Y te habla a ti, por ejemplo, en tu historia, con las personas, con las circunstancias. Todo el día nos está hablando. Exactamente, y fíjate, ahorita que bueno, te estoy escuchando y estoy así también aclarando algunas dudas o pensamientos que había tenido yo sobre eso. O sea, qué mejor tomar la vida viéndola, sintiéndola, experimentándola. Pues es el mismo cuerpo el que te exige. Es decir, si ya tienes los sentidos que están expuestos a un mundo, úsalos. Úsalas, exactamente. Pues claro, entonces, la vida hay que usarla y las emociones también. Sí, yo creo que el mundo no puede ser una distracción. Quizá se ha pervertido la visión de verlo, pero la idea es que la forma más sana de vivir es, si tenemos sentidos, úsalo, huele, come, escucha, ve. Pero ten mucho cuidado también, porque la Escritura dice, el ojo nunca se cansa de ver ni el oído de ver. A veces, por tanto ver, nos partimos, o sea, nos perdemos la contemplación, que es, bueno, y ahora esto, ¿qué me dice? Y la contemplación es eso, cuando Dios creó el mundo, vio, contempló, descansó y dijo, vio que todo era bueno. Entonces también contemplar tu historia, desde tu niñez hasta ahora, contemplar tu familia, contemplar los acontecimientos, contemplar tu trabajo. Si tú contemplas esto es, ¿por qué Dios te puso aquí, Cristi? O sea, ¿qué razón tiene de que tú estés delante de unas cámaras? Cuando había muchos caminos para ti, hay una razón, y esa razón se contempla y se encuentra la respuesta. Ay, wow, pues sí, estuvo la charla y sigo yo con más inquietudes, pero se nos termina el tiempo y seguro usted en casita también a decir, bueno, híjole, pero esperemos que esto que el Padre nos ha compartido el día de hoy haya abierto un poquito la visión de lo que son las cosas y de cuál es el camino a tomar y que ese camino no tiene falla. Ya fue caminado por alguien hace 2000 años, ya nomás es de seguir la huella. Así es. ¿Verdad? Exactamente. Ay, Padre, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Eres Cristi. bienvenido, ya que no pase mucho tiempo de que estés de vuelta con nosotros. Bueno, pues un gusto y también para un abrazo y un saludo y mi oración por todos aquellos que están a través de este medio, pues aquí muy cercanos. Ay, muchísimas gracias, Padre. Eres bienvenido, ya sabes. Gracias. Muchas gracias. Y a usted en casita, espero le haya gustado esta charla aquí con el Padre Mario, que para mí siempre es un placer recibirlo y compartirles a usted en casita. Y bueno, pues ya saben que los quiero, cuídense muchísimo y recuerden, somos seres de luz, no importa el camino, tú sigue adelante. Muchas gracias, cuídense mucho. Bye, bye.